Bien. Hola, buenas tardes. Estamos en el día 15 de octubre. Irene Hernández está ingresando. 15 de octubre del 2020. Clase de biología. Hola, buenas tardes, Irene. Bienvenida a esta actividad de hoy. Vamos Hola. a ver un poquito el tema de las células, pero su forma especializada. Mariel Osorio Mariel. ¿Cómo es la forma de algunas células? Bien, entonces empezamos diciendo eso, como si fuera el objetivo de la clase de hoy. Objetivo de la clase de hoy, entender y aprender cuál es la forma de algunas células especializadas. ¿Por qué debe haber una forma especializada en las células? Sería la primera pregunta. Y esa pregunta se la hago a Miguel Ángel Montes. ¿Usted por qué se imagina que hay células especializadas en nuestro cuerpo? ¿Por qué cree? Y me podría usted decir, o alguien de ustedes me podría decir, ¿dónde habrá células especializadas? ¿Estás trabajando, Miguel? No. No, profe. Bien. Primera, la pregunta es esa. ¿Por qué habrá células especializadas en nuestro cuerpo y dónde tendremos un ejemplo de célula especializada? Y no es tan difícil la respuesta, ¿eh? De verdad no es tan difícil la respuesta. Bueno, supongo que será para protegernos de algún virus, ¿no? De algunos virus, esta es del sistema inmunológico, ¿no? En términos generales. Pero un lugar donde tengamos células especiales y muy especializadas. Músculos. Los músculos. Y de eso va a tratar nuestro tema de hoy. ¿Cómo son algunas células especializadas? Y vamos a ver cómo funciona, más o menos, ¿de acuerdo? Sánchez, Irene, Virginia Guadalupe. Ahí está. Bien, preparé un video en el que se intitula Células especializadas y de esto tratará nuestro tema el día de hoy. ¿Sale? Entonces, si va rápido, lo voy a ir pausando. ¿Les parece? Para que tomen un poco de apunte. Y entonces, el tema es este, células especializadas. Y ese sería el objetivo de la clase de hoy. Bien, ya pueden ver una imagen ahí. María Cel, ¿ya puede ver una imagen? ¿Sí? Bien, vamos a hacerla más grande para que capture más la atención. Ahí está. Bien, entonces, su atención, por favor. Vámonos rapidísimo. El proceso de especialización celular consiste en que las células comienzan a tener funciones específicas. ¿Cuándo empieza el proceso de especialización? ¿Cuándo empieza el proceso de especialización? Cuando las células tienen actividades o acciones específicas. Nuevamente. El proceso de especialización celular consiste en que las células comienzan a tener funciones específicas. Célula muscular. Bien. En la célula muscular, observen cómo es. Me gustaría que la vieran. Composición de la célula muscular. Y entre comillas, tiene un nombre. Se puede ver ese nombre donde dice composición de la célula muscular. Miocito. Miocito, como si fuera de mío, el osito.
Entre paréntesis dice miocito, pero con C de casa. Y entonces vean que es algo así como un espagueti, o como si fuera un rabanito, o una lechuga, o que diga ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, como si fuera una fruta alargada. Y entonces dice que es la composición de la célula muscular. Observen que es una especie como de rollo de alambres, rollos de alambres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a ese le vamos a llamar filamento de miosina. Es una de las cosas que están ahí que le da un color rayadito. Filamento de miosina, miofibrilla. A eso se le llama, a todo el conjunto, miofibrilla. Y a la parte como color de rosa, le llaman filamento de actina. Órale. Luego, más arriba está la mitocondria. Mitocondria. ¿Se acuerda, María Cel, cómo funciona o qué función tiene una mitocondria? ¿Se acuerda, María Cel, qué función tiene una mitocondria? Lo dijo ayer Ricardo. Y creo que también Miguel, lo dijo. ¿Qué función tiene una mitocondria o las mitocondrias? Creo que producía la respiración celular. ¿La qué, perdón? La respiración celular. La energía que le va a dar a toda la célula su energía. Lady Valseca. Muy bien. Bien por usted, Miguel Ángel Montes. Pero otra vez insisto, no te quedes sin mandar tus trabajos, por favor. Mira, Miguel Ángel Montes. Sí, por favor, manda tus trabajos porque, pues, es la evidencia de tu actividad. Bien, observen que están las mitocondrias casi cerca y en medio de las miofibrillas. Luego para arriba, hacia la izquierda, sarcolema. David Mora, Héctor David Mora está entrando. Héctor David Mora. Bien, estamos registrando. Luego, a un lado de la sarcolema, hay otro que parece un rollito, que son las ventanas del rollito, que tiene el nombre de retículo sarcoplasmático. Y entonces uno es el sarcolema y el otro es el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y entonces, luego, también está marcando unas como líneas o canales que conectan entre sí a cada uno de los elementos que se llaman túbulos T. Túbulos T, de Tomás. Túbulos, o sea, como conductos que conectan a cada uno de los elementos de esta composición muscular, también llamada miocito, los túbulos T. Y finalmente, hasta la izquierda, está el núcleo, ¿de acuerdo? Hay un núcleo y esa es la composición de una célula muscular. Continuamos. Las células que componen el tejido muscular se llaman miocitos, células contráctiles, y se han especializado al máximo para conseguir trabajo. Bien. Las células que forman esta célula muscular se llaman miocitos. Y dijo algo que tiene algo de particular el miocito. Al máximo para conseguir trabajo mecánico a partir de la energía. Y se han especializado al máximo para conseguir trabajo mecánico a partir de la energía química, ATP, gracias a la interacción de las proteínas contráctiles actina y miosina.
Compone aproximadamente el 40-45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción. Los miocitos están conformados por muchos núcleos. Además, las mitocondrias se encuentran en gran número y producen ATP. ¿Qué producen las mitocondrias? Esa es la pregunta, la pregunta relacionada con mitocondrias. ¿Qué producen las mitocondrias? Y ahí dice ATP. ATP. Pero en palabras de Miguel Montes dice que es la energía. Es la energía. Y entonces estamos hablando de uno de los tipos de célula que hay en todo nuestro cuerpo, en nuestra cara, en todo nuestro cuerpo. Y son los encargados de movernos, ¿sí? Las células musculares. En todas partes tenemos células musculares. ¿En cuál no? Pues es difícil saber. Bien, y entonces los ATP están producidos en las mitocondrias. Según el tipo de especialización funcional y celular, se ha clasificado la fibra muscular en roja y blanca. Bien, entonces hay dos tipos de fibra dentro de nuestras células, rojas y blancas. Dos tipos de fibras. Fibras rojas. Las fibras rojas son también conocidas como oxidativas lentas. Fibras rojas, también conocidas como oxidativas lentas. Como oxidativas lentas. Las fibras rojas, o también conocidas como oxidativas lentas, tienen diámetros pequeños, sacudidas de larga duración, fuerza máxima de poca amplitud y una gran resistencia a la fatiga. Desde el punto de vista bioquímico, tienen un gran contenido de enzimas oxidativas, con pocos marcadores glicolíticos y baja actividad ATP ácica. Contienen gran... Ahí, baja actividad ATP. Las fibras rojas son como de contracción, como de relajamiento. Esas no van a hacer mucho esfuerzo. Las fibras blancas son las que sí van a ser oxidativas y son las que nos van a ayudar a cargar las cosas, a correr rápido y todas las acciones de trabajo. Grandes cantidades de mioglobina, que puede ayudarles a amortiguar los niveles de oxígeno durante periodos de ejercicio extremo, y su pequeño diámetro puede ser una adaptación para permitir la difusión rápida del oxígeno y dióxido de carbono. Ahí, eso me gustó. Escuchen. Ejercicio extremo, y su pequeño diámetro puede ser una adaptación para permitir la difusión rápida del oxígeno y dióxido de carbono. Estas fibras rojas permiten el intercambio rápido de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, por eso es que generan una gran resistencia al cansancio, porque pueden ayudar a oxigenar y a liberar rápido el oxígeno, las fibras rojas. De carbono. Los músculos que utilizamos durante varios minutos con bajo rendimiento exigen la oxidación de triglicéridos para la producción de energía. Órale. Entonces, hay otros elementos dentro de los músculos que necesitan energía y ellos le llaman ATP. Los minutos con bajo rendimiento exigen la oxidación de triglicéridos para la producción de energía. Los triglicéridos, lo que dicen que son malos en nuestro cuerpo, son lo que se transforman en energía. Triglicéridos es de lo que se va a alimentar la célula. El color rojo de estas fibras musculares está dado por la presencia de oxígeno. Órale. El color rojo de estas células musculares está dado por el oxígeno. Vayan apuntando esos detalles que son muy importantes. Los ácidos grasos libres, producidos al quemar la grasa subcutánea, son la fuente de triglicéridos para las fibras rojas. Ahí está. Otra cosa muy importante. Entonces, los triglicéridos tienen una acción y esa acción se debe a que hay algo que los alimenta.
producidos al quemar la grasa subcutánea, son la fuente de triglicéridos para las fibras rojas y por tanto son la principal fuente de energía. Fibras blancas. Las fibras de contracción rápida, blancas. Fibras de contracción rápida, fibras blancas, contracción. Cuando un sujeto que está levantando pesas tiene que poner en acción a la hora de cargar las fibras blancas y a la hora de bajar las fibras rojas, porque para bajar no necesitamos mucha energía o mucha fuerza, pero para levantar sí. Entonces, imagínense al sujeto que está levantando pesas, mueve las fibras blancas y luego las rojas. Blancas, rojas, blancas, rojas. ¿Por qué las rojas para abajo? Porque no necesitan energía, son las que con poquito funcionan, pero las blancas sí necesitan hacer más trabajo y por lo tanto quemar más energía. Otra vez. Fibras blancas. Las fibras de contracción rápida, blancas o glucolíticas, predominan en el músculo, utilizando cuanto se necesita desarrollar grandes fuerzas. Son fibras, como su nombre lo indica, de contracciones rápidas, potentes y de rápida fatiga. Predominan en... Ahí está. Fibras blancas, potentes y de rápida fatiga. Fibras blancas, potentes y de rápida fatiga. Y entonces hay un nombre con lo que se menciona para su alimentación o para generar la energía, también derivado de la gluco, algo por el estilo. Observen cómo el glucógeno muscular, ¿sí?, se transforma. Observen la flechita. Y ya habíamos visto glucosa 6-fosfato, glucólisis. Cuando se termina la palabra en isis, eso significa que hay un proceso, y entonces la glucosa 6-fosfato, que está en proceso de glucólisis, produce el lactato. Escriban esa parte, ese nombre, lactato. Lactato. Y entonces decimos que cuando un músculo se cansa y queda dolorido, escriban eso, cuando un músculo se cansa y queda dolorido, es porque el producto de la glucólisis es porque el producto de la glucólisis que genera el lactato, el proceso de la glucólisis que genera el lactato, es el encargado también de producir un ácido láctico, que son cristales microscópicos, son cristales microscópicos y que como que están entre los tejidos del músculo, se quedan entre los tejidos del músculo y al ser una sal y haber movimiento, lastiman los elementos del músculo. Vamos a continuar. Los atletas que compiten en actividades de fuerza, velocidad y corta duración tienen características como baja capacidad aerobia, alta capacidad glucolítica, baja densidad capilar, gran fuerza de contracción. El cuerpo requiere de energía, por lo tanto, la glucosa de los alimentos que ingerimos entra a la glucólisis para formar lactato a partir del ciclo de Cori. Se activa la actividad de la bioquinasa para producir ATP y la formación de fosfocreatina para usarlos como fuente de energía. Contracción muscular. En un día cualquiera, una persona promedio hace funcionar 40 kilogramos de ATP. Al realizar actividades de fuerza, sus células queman energía y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto, desde la sacudida de un nervio hasta la locomoción del organismo. Medio kilogramo de ATP por minuto cuando hay una persona que está chambeando
Y entonces las células consumen hasta medio kilogramo de ATP por minuto. Pero nuestro cuerpo está produciéndolo y al mismo tiempo lo está aportando para que las células hagan el trabajo. Está interesante esto. El ATP nos brinda toda la energía. La contracción de un músculo es un buen ejemplo. El inicio de la contracción es siempre anaerobio, de rápido aporte de energía a través. Vemos esto. Esto es muy importante porque utiliza una palabra anaeróbico. La contracción de un músculo es un buen ejemplo. El inicio de la contracción es siempre anaerobio. Anaerobio. La contracción del músculo es anaerobio. Es un proceso anaerobio. ¿Qué quiere decir anaerobio cuando requiere muy poca cantidad de oxígeno? Anaeróbico o algo por el estilo. ¿Sale? Es decir, que necesita ventilación. De rápido aporte de energía a través de tres fuentes como el fosfato de creatina, la glucólisis y la actividad de mioquinasa. Ahí está. Glucólisis, acuérdense de esa palabra, glucólisis. En el esquema que vimos ahí de los círculos con flechita, glucólisis es un proceso de transformación de un elemento en lactato. Y ese lactato es el encargado de transformarse en ácido láctico para cuando los músculos hicieron un esfuerzo de más y entonces queda uno adolorido. En un músculo, cada célula contiene muchos manojos. Cada manojo consta de dos clases de proteínas, actina y miosina. Ahí está. Actina y miosina, dos tipos de productos que necesita el músculo. Y ustedes han pasado por algún puente de estos largos y se ve que tienen unas tiras ahí que cuelgan y luego esas tiras tienen otras para cargar el puente. Bueno, pues estas tiras de los puentes están producidas por muchos cables, ¿sí? Y entonces, cada uno de esos cables tiene un buen trabajo y entonces pesa menos que si fuera una barra rígida para cargar el puente y entonces tiene mejor esfuerzo, muchos cables, de estos como si fueran mecates, pero parte de mecates que están cargando el puente. Así le sucede a nuestros músculos. Muchos de esos mecatitos forman nuestros músculos. Colocadas en formas alternas. Si observamos cada filamento de miosina, veremos cabezas esféricas unidas a los receptores de los filamentos. Miosina, que es un elemento y está relacionado con la ATP. Los activos. Cuando una célula muscular es estimulada, las moléculas de ATP se mueven hacia las cabezas esféricas y provocan que cada una suelte el filamento activo. Entonces, el ATP libera su energía formando ADP y un grupo de fosfato. La infusión de energía dispara la cabeza, que se une entonces al filamento activo. Tras el acto de unir los nudos del ADP y el grupo fosfato, la cabeza de inmediato regresa a su posición original, jalando al filamento activo con ella. Siempre que la mitocondria aporte una constante reserva de ATP en un tiempo real, miles de millones de filamentos activos trabajan de manera simultánea para flexionar el músculo. Hagan de cuenta unos remadores en un barco y todos van jalando al mismo ritmo. Y entonces son los ATP que se transforman en ADP. Y entonces, ese es el trabajo que va a hacer nuestro músculo. Ya se está durmiendo Miguel Montes, despierte, le voy a hacer una pregunta. Ciclo de Cori. ¿Es la circulación cíclica de la glucosa y el lactato? Ahí está. Nuevamente, escriban eso, el ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Dice así, las células que constituyen el músculo esquelético pueden trabajar bajo ciertas circunstancias anaeróbicas y de estrés. Dichas condiciones se producen cuando este órgano se encuentra sometido a trabajo intenso.
lo que demanda grandes cantidades de ATP y por lo tanto se requiere degradar muchas moléculas de glucosa. Ahí va una pregunta. Cuando tenemos miedo por alguna causa, de repente nos golpeamos, pero no sentimos cuándo nos golpeamos. Y eso se debe a que en nuestro cuerpo... Por entre el hígado y el músculo. Las células musculares se... Cuando nos golpeamos, no sentimos el golpe, se debe a que en nuestro cuerpo, por el miedo y todo eso, hay una cantidad de insulina en nuestro cuerpo y empieza a circular, y entonces esa insulina es una enzima capaz de abrir las células y meterles mucha energía, mucho glucosa, para que en un momento determinado se ponga a trabajar nuestro cuerpo y no sienta que hay cansancio, no sienta que pudo hacer un esfuerzo grande, que ha habido gente que es capaz de mover un carro, que es capaz de cargar un, ¿cómo se dice? Un librero con tal de sacar a una persona que está atrapada. Bien, vamos a ver qué es el ciclo de Cori. Y entonces, vamos a otra vez, ciclo de Cori. Ciclo de Cori. Es la circulación cíclica de la glucosa y el lactato. Es la circulación cíclica de lo que dijo, de la glucosa y de otro elemento. Escríbanlo, por favor. El martes de 8 días vamos a hacer un examen y en esto nos vamos a basar. Trabajan de manera simultánea para flexionar el músculo. Ciclo de Cori. Es la circulación cíclica de la glucosa y el lactato por entre... Glucosa y el lactato. Acuérdense de la glucólisis, que va a generar dos direcciones. Una en su dirección hacia el lactato y otra en dirección a la ATP. Entre el hígado y el músculo. Las células musculares se alimentan principalmente de las reservas glucogénicas y sobre todo de las que proceden del hígado, por medio del torrente sanguíneo. El objetivo del ciclo de Cori es mantener la producción de ATP por medio de la... Ahí otra acción. Eso quiero que lo escriban, por favor. El objetivo del ciclo de Cori es mantener... El objetivo del ciclo de Cori, escríbanlo, por favor. El objetivo del ciclo de Cori es mantener el torrente sanguíneo. El objetivo del ciclo de Cori es mantener la producción de ATP por medio de la glucólisis. El objetivo del ciclo de Cori es mantener la producción por medio de la glucólisis. ¿Sí? A nivel del músculo esquelético en condiciones de hipoxia. Ahí está. Observen esta. El hígado es el que va a mandar cierto elemento, es decir, va a mandar glucosa, pero ¿hacia dónde va? Hacia el músculo. La glucosa, ahí menciona que se va a dividir en dos cosas, en 2 de ATP y 2 de piruvato. El piruvato es otra vez en doble dirección el producto del piruvato es el lactato, pero también va para arriba y del lactato regresa al hígado y entonces en el hígado se transforma otra vez del piruvato, y ese cuando se le pone un 6 ATP, transforma a la glucosa y así hay un ciclo. Ese es el ciclo de Cori. Apúntenlo, háganme un dibujito, por favor. Ciclo de Cori. Véanlo y vamos a ver cuánto tiempo nos falta para terminar la clase. Nos faltan 20 minutos, pero tenemos como 12 aquí disponibles. Entonces,
¿Cómo es el ciclo de Cori? Cuando estamos haciendo ejercicio, el ciclo de Cori es más activo, es más rápido que cuando estamos sentados o durmiendo. Y entonces, este ciclo de Cori es el que hace que cuando estamos en movimiento tenga un suministro eficiente de energía. Y entonces, en el proceso hay un punto que se llama glucólisis. En esa glucólisis se va para él una parte y luego hay otra que se va para el ATP. Tenemos a partir de este momento 10 minutotes. Sale 2 palabras, piruvato y lactato. Piruvato y lactato. Y en el que está en el hígado, 6 ATP es el que se une al 2 piruvato, y en el del músculo, la glucosa se divide en piruvato y 2 ATP. El glucógeno muscular se convierte en glucosa y este a su vez en piruvato por medio de la glucólisis. Este piruvato se convierte en lactato por medio de la deshidrogenasa. Después, este lactato es transportado hasta el hígado y allí se transforma de nuevo en piruvato, el cual se transforma en glucosa por medio de la gluconeogénesis. Ya después, esta glucosa se puede utilizar como fuente de energía en el músculo o mantenerse en el hígado como forma de glucógeno. Y ahí, si no hacemos mucho ejercicio, entonces, cuando está en el hígado, que llega como lactato y se transforma en piruvato, entonces hay una adición del 6 ATP y se vuelve a transformar en glucosa. Pero esa glucosa puede salir al músculo o se puede quedar como una reserva dentro del hígado. Y entonces, a veces tenemos un hígado con exceso de glucosa y con exceso de algunos otros elementos, y es cuando alguien empieza a tener problemas, porque como no hace ejercicio, entonces la glucosa y otros elementos se transforman en grasas, y entonces es cuando aparece el ácido graso. así se cumple el objetivo del ciclo de Cori, que es la reutilización del ácido láctico. Bien, el ciclo de Cori es la reutilización del ácido láctico. Es lo que acaba de decir. Nuevamente lo escuchamos. Músculo o mantenerse en el hígado como forma de glucógeno. Y así se cumple el objetivo del ciclo de Cori, que es la reutilización del ácido láctico. Ácido láctico. Vías metabólicas que se encuentran activas e inactivas. El oxígeno es necesario en la metabolización de los principios inmediatos para conseguir energía, ya que sin energía no hay contracción y por tanto, cuando se realiza un ejercicio para la contracción muscular, se necesita aumentar la cantidad de oxígeno que llega al músculo. Parte del oxígeno que entra en los pulmones no va a salir. Entre más oxígeno entre, menos sale. La diferencia entre el que entra y el que sale se le llama consumo de oxígeno o VO2. Bien, cuando estamos haciendo ejercicio, parte del oxígeno que entra en nuestro cuerpo no sale, porque ese se va a ir a los diferentes elementos de los músculos y ahí se va a consumir. Lo mismo, la diferencia entre el CO2 que entra y el CO2 que sale se le llama consumo de dióxido de carbono o VCO2. Cuanto más intenso sea el ejercicio, mayor será el consumo. Una consecuencia inmediata del ejercicio, durante el cual la velocidad de contracción muscular se intensifica, es la desfosforilación del ATP a ADP. Existen 3 fuentes de suministro para una reposición rápida de ATP, todas las anaeróbicas, el fosfato de la creatina, la glucólisis y la mioquinasa. Con la rápida acumulación de ADP, la fosforilación oxidativa se ve estimulada, consumiéndose más oxígeno. Observen ahí en la mitocondria, en el espacio ese que tenemos, la mitocondria es la encargada de producir agua y el CO2, porque como la mitocondria es la encargada de generar la energía para la célula,
Entonces, ahí también va a ser un intercambio de los elementos del HCOO, ¿sí? O el HOOH. Y entonces cuando hay una transformación, y eso lo vimos en las biomoléculas, y entonces cuando se pierde hidrógeno y hay carbono, entonces se transforma en CO2, pero es en la mitocondria, ¿bien? Y entonces ahí tenemos un proceso interesante. ¿Cómo lo ven? Vámonos rápido, tenemos 5 minutos. Luego de unos minutos de iniciada la actividad física, se produce vasodilatación y aumenta el suministro de oxígeno al tejido muscular y el metabolismo se vuelve casi totalmente aerobio. Esto va a depender directamente del tipo y duración del ejercicio físico y de las condiciones del individuo. El ácido láctico producido a partir de la glucólisis se derivará al ciclo de Cori. Manteniendo el ejercicio en el tiempo, el aumento del flujo sanguíneo producirá una elevación en la tensión de oxígeno. Ahí, cuando dimos la clase, cuando yo di la clase de Química 2, pasamos por el plato del buen comer y yo les pregunté a los alumnos que cómo debería ser la dieta de los atletas de alto rendimiento. Y entonces aquí está la respuesta. Los atletas de alto rendimiento necesitan un tipo de comida rápido de transformar, rápido de producir energía y además por una cantidad de tiempo sostenida. Y entonces en este esquema es como una fábrica de producir glucosa y producir la energía que necesita la célula. Nos quedamos con esta imagen y observen hidrato de carbono, grasa, proteínas y oxígeno, lo que entra a la mitocondria. Y entonces la mitocondria es una especie como de mecanismo que va a encargarse de generar toda la energía que requiere el cuerpo humano. Hasta acá nos vamos a quedar. ¿Qué opina de la clase, Miguel Ángel Montes? ¿Qué opina? ¿Usted hace ejercicio? No. No. ¿A poco? Imagínate si hicieras ejercicio, que corrieras, jugaras fútbol y demás. ¿Cuál sería el cambio que se notaría en ti? El crecimiento de músculo. Pero también otra cosa. Aparte del crecimiento de los músculos, pero se vería algo así como una energía de tu cuerpo, porque como está acostumbrado a consumir grandes cantidades de energía por el deporte, entonces tú te mantendrías siempre aquí atento, siempre despierto, siempre con ganas de moverte. Y eso, observen, ¿tienes algún familiar que hace mucho deporte? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? Así como usted dice, con muchas ganas de hacer las cosas, de moverse y todo eso. Sí, porque la misma célula internamente está solicitando esa cantidad de energía que quiere consumir y consumir y consumir y consumir. Entonces ya tiene el primer empujón, ¿no? Más o menos. ¿Qué les pasa a las niñas que no hacen mucho ejercicio? Pues son tranquilas, lentas y tienen una característica de su cuerpo, ¿sí? Entonces, eso lo dejamos. ¿Qué opina Virginia Sánchez de la clase de hoy? Ponga su cámara, por favor. No los veo. Pues opino que estuvo muy interesante de cómo hay ciertas células que pueden transmitir la energía y pues es lo que hemos estado viendo en estas clases últimamente. ¿Usted hace ejercicio? Muy a veces.
Muy a veces, pues ya con esta clase te están invitando a que aprendas y te pongas a hacer ejercicio, porque en el futuro el cuerpo humano se va a acostumbrar a este ritmo de consumo y entonces pues vamos a tener muchas buenas ofertas de salud y muchas buenas situaciones de prevención de caer en la pandemia. Relativamente es la conclusión. Bien, Lady Balseca, tenemos menos de 1 minuto, 10 segundos y cuando se corte nos estamos viendo. ¿Qué puede decir de la clase?